Una isla situada a mitad del mundo, donde la luz del sol puede llegar a durar más de 20 horas al día y donde el suelo llega a ser escaso y poco fértil, pues la agricultura solo se desarrolla en un 1% del territorio, donde la mayoría de la tierra forma mesetas y unos valles hermosos, que combinan bastante bien con la geomorfología de montañas y acantilados, que junto con los preciosos lagos y géiseres que hay en toda la nación, componen a Islandia. ¿Me acompañas a conocerla? Pero antes de empezar te invitamos a que te suscribas a Universe Planet y nos apoyes con un me gusta. Esto nos ayuda a llegar a más gente y seguir trayéndote más contenido como este. Islandia es una nación que aún comparte fuertes lazos con su antigua cultura vikinga que alguna vez estuvo presente en su territorio. Su nombre oficial es la República de Islandia y en el mapa la podemos encontrar en el Océano Atlántico, a medio camino de América del Norte y el continente europeo. Muy cerca de ella se encuentra Groenlandia e Islas Feroe, el punto más cercano a Europa. Cerca de su ubicación también se encuentra el Reino Unido y Noruega, esta última nación con la que comparte fuertes vínculos ex-vikingos. Islandia tiene una superficie de más de 100.000 kilómetros cuadrados y una población de más de 300.000 habitantes. La religión principal es el cristianismo luterano de Islandia con el 60% de la población. La moneda oficial es la corona islandesa y el idioma oficial es el islandés. Su principal centro urbano es Reykjavik, quien además de ser la capital del país, es la ciudad más poblada de Islandia. Islandia es uno de los territorios más jóvenes del mundo. Cuando los dinosaurios se extinguieron, Islandia todavía no se había terminado de formar como la conocemos hoy en día. Hay quienes mencionan que la mitad del territorio está en América y la otra mitad en Europa. Los vikingos islandeses fueron pioneros en crear el primer parlamento del mundo. El idioma islandés apenas ha cambiado en cientos de años y es uno de los que más se asemejan al idioma vikingo original. La palabra Heiser es originaria de Islandia. Y también es uno de los idiomas más difíciles de aprender y pronunciar, sobre todo pronunciar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And how do you say the big volcano? Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull. Yeah, yes. Hay una carretera que le da la vuelta completa a la isla, casi toda. En 2019 fue terminada de asfaltar y en el interior hay unas carreteras de grava indicadas con una F, en las que solo puede circular un vehículo 4x4, pero se permiten hacer modificaciones a vehículos para hacer 4x4 y así poder circular en estas carreteras. Las carreteras se diseñaron con curvas aparentemente absurdas, pues así evitan zonas pobladas por elfos, que se suponen descansan en los bosques de musgo de la isla, porque sí, parece chiste, pero la mayoría de los islandeses, por no decir todos, creen que los elfos existen de verdad. No hay hormigas y apenas viven anfibios en Islandia. Hasta 2015 en Islandia estaba permitido matar vascos, sí, personas de origen vasco, por un conflicto ballenero del año 1600. Islandia es el único país de la OTAN que no tiene ejército. De su defensa se encargan el resto de países aliados. Hay pueblos en los fiordos del oeste que pasan hasta 3 semanas al año sin ver la luz del sol. No hay cambios de horarios. Y es una buena idea, porque hay momentos del año en los que no se hace de noche y en la estación contraria no sale el sol. Las ballenas se ven alrededor de toda la isla, con una población estable en los fiordos del norte. Islandia significa tierra del hielo, pero la verdadera isla de hielo con un 80% de su terreno helado es Groenlandia, cuyo nombre significa tierra verde. La bandera de Islandia se representa con un azul intenso que se atribuye al Océano Atlántico. El hielo y la nieve se representan con el color blanco, mientras que el rojo significa la lava de los tantos volcanes activos en Islandia. Son más de 130 los volcanes en la isla y aproximadamente unos 30 se encuentran activos. Desde la crisis del 2008 no hay ni un solo McDonald's en Islandia, pero sí existe KFC o Taco Bell. Y hablando de comida, aquí puedes encontrar platos típicos como el tiburón putrefacto. ¿Qué? Ballena, bacalao seco y otras cosas más. En Islandia hay más de 800.000 ovejas, más del doble de personas. La mitad de la población es rubia
y es uno de los países más felices del mundo, pero curiosamente tienen una alta tasa de suicidios. Muchas personas que vienen a Reykjavik de turismo toman la ruta desde la famosa iglesia de, perdonen la pronunciación, Hallgrímskirkja, justo encima del centro de la capital, visible desde todos los ángulos de la misma y muy fácil dar con ella. En la parte superior del edificio de 74 metros de altura hay una plataforma de observación con vistas de 360 grados de toda la ciudad y desde donde te podrás dar cuenta por qué se conoce a Reykjavik como la ciudad verde. Apreciarás no solo que la ciudad es bastante colorida, sino que no le hacen falta árboles. Las calles, avenidas y parques están repletos de árboles y pastos que le dan un toque de encanto a la ciudad. La torre está abierta todos los días excepto domingos, cuando hay misa. Recordemos que un alto porcentaje de los islandeses son cristianos. Desde arriba de la torre te podrás dar cuenta que Reykjavik no es arquitecturalmente diferente al resto de naciones vikingas, pues el estilo de sus casas no es tan diferente del resto de países nórdicos. Sin embargo, al recorrer las calles de la ciudad te darás cuenta que el recorrido es muy relajante, muy apacible, cómodo y algunos llegan a decir que el clima frío es reconfortante. Porque sí, vaya que Islandia es bastante fría, con una temperatura promedio en invierno de 1 a 2 grados centígrados y en verano ronda los 12 grados Celsius. Reykjavik es esa ciudad que todo amante del clima frío adoraría conocer, pues además de muy limpia y verde es de las más seguras del mundo. Además, hay muchos barrios en la ciudad que vale la pena explorar. Para ello, lo mejor que puedes hacer es rentar una bicicleta y adentrarte en esta ciudad única. Y antes de salir a conocer juntos los preciosos lugares que nos puede ofrecer Islandia, te puedo mostrar un lugar muy recomendado por varios tours de viajes, Sundhöll Reykjavíkur, una de las muchas piscinas techadas de Islandia. Pero esta se fundó en 1937, por lo que es la más antigua del país y una de las más bonitas, además de contar con una piscina al aire libre, jacuzzis y una sauna. Como ya he mencionado, la belleza de Islandia y sus paisajes, combinando las zonas montañosas y volcánicas junto con la maravilla natural de los glaciares y géiseres, le han dado a este país un boom turístico en los últimos años. En 2018, más de 3 millones de turistas visitaron Islandia, cuando la población apenas rebasa los 300.000 habitantes. No es de sorprenderse que viajeros de todo el mundo estén sumando Islandia a su lista de lugares por visitar, ya que la Tierra del Hielo y el Fuego ofrecen vistas y actividades únicas que debes vivir en este país. Conozcamos juntos el glaciar Vatnajökull, que con casi 8.000 kilómetros cuadrados ocupa casi el 10% del territorio islandés. Además, es considerado el tercer glaciar más grande del mundo y el segundo en tamaño de Europa. Y venir a conocerlo es una maravilla, porque te darás cuenta de lo inmensamente grande que es la naturaleza frente a nosotros. Además, en este lugar se filmaron escenas de series como Game of Thrones, y películas como Interestelar. Por otra parte, el glaciar Langjökull es el segundo glaciar más grande de Islandia. Tiene más de 900 kilómetros cuadrados y es uno de los sitios más importantes de este país, por la famosa cueva de hielo que se puede visitar. Esta cueva fue construida por el hombre y tiene 300 metros de largo. Uno de sus grandes atractivos es que la puedes visitar todo el año y apreciar la magia de estar dentro del glaciar recorriendo sus hermosas paredes blancas y azules. Ahora bien, en Islandia hay una ruta famosa conocida como el Círculo Dorado, que abarca 3 de los sitios más visitados en este país: la cascada Gullfoss, los géiseres en el valle de Jökullsá y el Parque Nacional de Þingeyjarsá. La cascada de Gullfoss es una de las más espectaculares en el mundo, ya que se formó a partir de la ruptura de las placas tectónicas en Islandia. El salto de agua de 32 metros crea un sonido ensordecedor al caer en un impresionante cañón natural. En el valle de Jökullsá se encuentran 6 de los 1000 géiseres que hay en la Tierra, y puedes presenciar el momento en el que los imponentes géiseres emiten la columna de vapor ardiente. Es un espectáculo que no te puedes perder. El último elemento del Círculo Dorado es el Parque Nacional de Þingeyjarsá.
donde se encuentran dos fallas tectónicas impresionantes, y del que se menciona es la frontera, o mejor dicho, divide América del Norte del continente europeo, que en conjunto con el paisaje volcánico y rocoso hacen de este parque un escenario maravilloso. ¿Qué tal te está pareciendo Islandia hasta ahora? ¿Nos apoyarías con un me gusta? Pero aún nos faltan otros 4 sitios por conocer. Por ejemplo, ¿qué te parece esta cascada? Preciosa, ¿no? Se llama la cascada de Skogafoss, una catarata ubicada muy cerca del pueblo de Skógar, y es considerada una de las más hermosas de Islandia. Su caída de 62 metros se puede apreciar desde la distancia, y al acercarse su majestuosidad enamora a todos los que la visitan. Si tienes suerte, podrás ver los más bellos arcoíris que contrastan con el verde del paisaje al visitarse en los meses más cálidos de primavera y verano. ¿Te mencioné que puedes acampar en los pies de este lugar? ¿Y qué opinas de los géiseres o geysers? Palabra originaria de Islandia, y aquí conocerás el geyser original, Geysir, que no explosiona más, ya que los expertos indican que el cráter se encuentra taponado por las piedras que los visitantes han ido depositando dentro de él. Si te encantan las aguas termales, la Laguna Azul es el lugar más visitado de Islandia. Sí, de todos los sitios que te mostré, este es el más visitado y el escenario perfecto para una fotografía para Instagram. Este balneario de aguas termales se ha convertido en el spa natural que todo el mundo quiere visitar. La temperatura del agua está entre los 37 a 39 grados Celsius, aunque si estás un tanto ajustado al precio, las aguas termales de Mibach son una buena elección. Preciosas, cómodas y definitivamente más baratas. Por último, nuestra visita a Islandia concluye en su capital, pero muchos dicen que lo emocionante se vive de noche. La vida nocturna de Reykjavik es un pasatiempo favorito entre los islandeses, quienes no dudan de disfrutar de algunos tragos antes de terminar la noche. Quizá tenga que ver con que la cerveza se legalizara en 1989, o con la eterna oscuridad que cubre el país cada invierno. El centro de Reykjavik está repleto de bares, cafeterías, restaurantes y eventos sociales. Muchos islandeses están abiertos a conocer nuevas culturas y a varios les encantaría entablar una conversación con algún extranjero. No te preocupes, aquí todos saben hablar inglés. Pero si esto no es lo tuyo, la vida nocturna en Islandia se puede disfrutar de muchas maneras, como por ejemplo avistar auroras boreales. Eso claro, si tienes suerte de tener el cielo despejado y observar uno de los mejores espectáculos de la naturaleza. Si el video te gustó, por favor haz clic en el botón de me gusta y suscríbete. Esto fue Universe Planet, nos vemos en el próximo video.